La capacidad que tiene Excel, o una de las mayores capacidades que tiene Excel, son los gráficos, efectivamente, porque nos permiten obtener resúmenes gráficos y visuales con los que podemos analizar todos esos datos numéricos que cada vez vamos acumulando más. Y, por otro lado, las tablas dinámicas. Es quizá la herramienta de análisis más importante de Excel, junto con alguna otra, como Solver, pero realmente las tablas dinámicas cada vez se están imponiendo más, tienen montones de utilidades y de herramientas que obviamente no podemos ver en este curso todas, porque, bueno, pues tendríamos que hacer un monográfico y Excel permite con sus tablas dinámicas hacer un monográfico de tablas dinámicas nada más, pero sí que vamos a ver, por lo menos, vamos a aprender a crearlas desde cero y, sobre todo, a poder interpretarlas y a poder modificarlas cuando nos llegan hechas. A veces, y sobre todo que cada vez ocurre más, que las empresas cada vez trabajan más con tablas dinámicas. Nos llega una tabla dinámica, necesitamos hacer una modificación y no podemos hacerla porque no sabemos manejarla. Bueno, pues vamos a ver qué es una tabla dinámica, cómo se crea desde cero una tabla dinámica y, sobre todo, vamos a conocer aquellas herramientas que nos van a permitir poder modificarla cuando nosotros ya nos viene hecha y queremos hacer algún cambio en su forma de análisis. Bien, vamos a ver, en primer lugar, los gráficos. Ahora tenemos en pantalla las lecturas que tenéis preparadas para esta semana y la primera parte es la inserción de un gráfico. De la misma forma que os decía la semana pasada en el caso de las funciones, que el objetivo era aprender a crear cualquier función, en el caso de los gráficos también ese es mi objetivo. Mi objetivo es que seamos capaces de crear un gráfico desde cero, independientemente de los datos que tengamos. Vamos a aprender a crear paso a paso un gráfico y dónde están las opciones de modificar ese gráfico. No vamos a ver todas las opciones de gráficos de Excel porque nos ocurriría lo mismo que con las tablas dinámicas, pero sí vamos a ver dónde están las opciones para poderlo hacer, que al final es lo que nos va a permitir el que mañana, cuando necesitéis crear un gráfico en vuestro trabajo diario, sepáis hacerlo independientemente de los datos que estemos manejando. Por otro lado, veremos cómo editar, dónde se edita, es decir, una vez que ya tengo el gráfico creado, bien porque lo haya creado yo o bien porque me haya venido creado, cómo lo podemos modificar, cómo lo podemos editar. Y ese es otro de los objetivos de hoy, todo lo que va a ser la edición de gráficos. El panel de formato de gráfico a través del que vamos a hacer esas modificaciones y, por último, cómo vamos a insertar una tabla dinámica y cómo vamos a diseñar esa tabla dinámica y, por último, qué forma podemos, qué herramientas tenemos para poder modificar el análisis que nos venga hecho con una tabla dinámica. Una tabla dinámica, el objetivo es poder elegir en cada momento qué es lo que yo quiero mostrar, qué es lo que yo quiero analizar. Bien, pues esas herramientas, que son los filtros de la tabla dinámica, eso es lo que también vamos a manejar hoy. Y, por último, veremos cómo creamos un gráfico dinámico. Un gráfico dinámico va a ser exactamente lo mismo que un gráfico estático y la única diferencia es que va a estar basado en una tabla dinámica. Por ello, es un gráfico dinámico, simplemente. Bien, yo me voy a cambiar, como siempre, a Excel, una vez que ya hemos visto esa presentación de las lecturas, para empezar a ver cómo crear los gráficos. En el archivo que teníamos activado como práctica para esta semana, recordaros que el archivo de práctica que cada semana encontráis en formato de Excel es para que manejéis, para que lo utilicéis para manejar todos esos contenidos que estamos leyendo en el material teórico y que estamos viendo en el webinar, pues que lo utilicemos para eso, para manejar todo eso. Y una vez que ya lo tengamos claro o que creamos que lo tenemos claro, entonces es cuando debemos realizar el ejercicio de evaluación y enviármelo para poder ver si realmente el objetivo está logrado, si lo podríamos haber hecho de otra manera, pues todas las cuestiones que os estoy comentando a los que lo necesitáis cuando me enviáis vuestros archivos de evaluación. Bien, lo primero que tenemos que tener para crear un gráfico son unos datos. Habitualmente estamos trabajando con tablas enormes de datos, con datos numéricos, que los visualizamos dentro de una tabla, pero podemos querer representarlos visualmente, bien solamente para verlos o bien incluso pues para incorporarlos en una presentación de PowerPoint o para lo que sea, o para enviarlo o para lo que necesitemos. Bien, partimos del hecho que ya tenemos nuestros datos.
Lo que vamos a hacer es seleccionar esos datos. Lo primero de todo, seleccionamos los datos y ahora estoy seleccionando toda esta tabla y todas las opciones para insertar los gráficos están en la ficha Insertar de la cinta de opciones. Aquí tenemos el grupo de gráficos. Todos estos botones que estamos viendo en ese grupo de gráficos son las diferentes, los botones con las diferentes categorías de gráficos de forma abreviada, de forma directa. Si yo quiero crear un gráfico de líneas, pues hago un clic en el botoncito que tiene los gráficos de líneas y ahí elijo el gráfico de líneas. Pero si no sé qué gráfico voy a querer crear a priori porque, bueno, pues no lo he decidido y no sé cuál es la categoría de gráfico que voy a querer utilizar, podemos pulsar en este botón. El botón que ya vimos en su momento en la ficha de inicio, por ejemplo, con el cuadro de formato de celdas, pues en este caso nos va a abrir el cuadro para insertar gráficos, pudiendo elegir la categoría que queremos del gráfico y el subtipo que podemos querer de gráfico. Bien, hacemos un clic y ese es el cuadro de insertar gráfico. Tiene dos pestañas. En la primera, Excel nos muestra una serie de gráficos recomendados según el análisis de los datos que ha hecho al ver nuestra selección. Y si queremos decidir qué gráfico hacer, pues hacemos un clic en la pestaña de todos los gráficos y, como os decía al principio, el objetivo es saber crear cualquier gráfico. Por tanto, vamos a identificar los elementos que estamos viendo en ese cuadro para que luego nos sirva para cualquier situación. En la zona izquierda del cuadro tenemos las diferentes categorías de gráficos. Yo puedo querer un gráfico de columnas, un gráfico de líneas, un gráfico circular, un gráfico de barra, de áreas, de dispersión, por ejemplo, para las cotizaciones, de cotizaciones, que también se utiliza para eso, los de superficie, los radiales, por ejemplo, cuando tenemos más de 3 variables, estos se utilizan para hacer representaciones gráficas de procesos químicos, por ejemplo, o de población, cuando tenemos más de 3 variables. Es decir, depende del tipo de gráfico que queramos crear según los datos que estemos manejando. Bien, una vez que hemos elegido en esa parte de la izquierda las diferentes categorías de gráfico, en la zona derecha nos van a aparecer subtipos de gráficos. Y esos subtipos los vamos a ver aquí, en esta parte superior. Vemos unos gráficos planos, los 3 primeros, y vemos los gráficos en 3 dimensiones. Dentro de los gráficos planos o de los de 3 dimensiones, vemos que hay 3 columnas. Y si vamos haciendo un clic en cada uno de ellos, nos vamos a encontrar con que aquí nos lo muestra como columna agrupada, columna apilada o columna a 100% apilada. Si yo eso mismo lo hago en el gráfico de líneas, también me voy a encontrar un gráfico de líneas, un gráfico de línea apilada o un gráfico de línea 100% apilada. Bien, vamos a ver qué es eso en cualquiera de los gráficos que lo tienen. Un gráfico agrupado es aquel en el que las diferentes series, como estamos viendo aquí, se van a mostrar agrupadas, unas al lado de las otras. Es decir, una columna al lado de la otra o una línea sobre otra o una línea al lado de la otra. Eso es un gráfico agrupado. Es el caso, en el ejemplo que tenemos en la pantalla, sería este ejemplo. Es un gráfico de columnas agrupadas. Bien, ¿qué son los gráficos apilados? Los gráficos apilados muestran las series apiladas unas sobre otras dentro de cada categoría. Las categorías son las que encontramos en el eje de X, en el eje horizontal. Y las series es lo que tenemos en la leyenda. Es decir, aquí estamos encontrando para cada vendedor, en este caso, la serie, una serie sobre la otra que corresponden a las ventas de cada uno de los años, de cada uno de los meses, perdón. Eso sería un gráfico apilado. Y un gráfico 100% apilado es igual, pero en lugar de trazar, de medir las series, lo que miran los valores, las series en el gráfico están representando los tantos por ciento que suponen cada una de ellas respecto al total, es decir, el tanto por ciento que aporta cada una a un 100%. Dependiendo también de los datos numéricos que vayamos a manejar, podemos querer utilizar uno u otro. Sí tenemos que tener mucho cuidado en el caso de los gráficos de líneas, con los gráficos apilados o con los gráficos 100% apilados, porque tenemos que tener en cuenta que de la misma forma que los gráficos de columnas o de barras se apilan o de áreas, se apilan unas sobre las otras, en el caso de las líneas también. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de la segunda línea, la línea
es la suma de las series anteriores, es decir, la línea 2 sería la suma de la línea 1 y la línea 2, la línea 3 sería la suma de la 1, la 2 y la 3. Eso depende de para qué estemos utilizando el gráfico. Si estamos haciendo un gráfico de ventas, como es en este caso, pues probablemente no nos interese un gráfico de líneas apilada. Si estamos haciendo un gráfico de, pues no sé, de inflación anual, pues probablemente sí nos interese ver la línea acumulada a cada uno para ver, para que nos vaya mostrando la inflación acumulada a lo largo de los meses, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los datos y después elegir el tipo de categoría, la categoría de gráfico que queremos crear. Y después elegimos si queremos agrupado, apilado o 100% apilado. Bien, yo voy a escoger ahora un gráfico de columna agrupada. Acepto y automáticamente el gráfico se muestra en la hoja de cálculo. Ahora bien, el siguiente paso importante es comprobar si efectivamente en el gráfico se están trazando los datos que yo quiero trazar, porque cabe la posibilidad de que haya series que yo no quiera mostrar, que haya categorías que yo no quiera mostrar o quiera intercambiar las series por las categorías y vamos a irlo bien. Bien, pero el siguiente paso sería ese, el manejo de los datos, comprobar que efectivamente los datos son los que yo quiero trazar. Si no es así, cuando yo creo un gráfico y se añade a la hoja de cálculo y lo selecciono, se me va a mostrar por encima de las cintas de opciones esta cinta de opciones denominada herramientas de gráficos, que tiene dos fichas, diseño y formato. La ficha de formato no la vamos a utilizar porque ahora vamos a ver una forma mucho más sencilla de darle formato a un gráfico, pero sí vamos a manejar la ficha de diseño. Y dentro de la ficha de diseño encontramos este grupo de datos que tiene un botón denominado seleccionar datos. Es decir, una vez que yo ya he creado mi gráfico, ahora quiero modificar los datos que se están trazando. Esto lo puedo utilizar porque no estoy de acuerdo con los datos que he trazado, porque no haya seleccionado correctamente, o bien porque yo ya tengo un gráfico creado y ahora quiero utilizar ese formato de gráfico basado en otra tabla diferente. Bien, por tanto, pulso el botón seleccionar datos y en la parte superior tenemos un cuadro de captura de datos denominado rango de datos del gráfico. Ahí me está indicando el rango que yo he seleccionado. Si yo quiero cambiar ese rango, simplemente borro lo que tengo ahí y sin escribir nada me voy a la hoja de cálculo y selecciono los datos que yo quiero trazar. Si os habéis fijado, a mí me había trazado los totales porque yo he seleccionado toda la tabla. Pero yo no quiero que me trace el total, a mí me interesa solamente ver los datos de cada uno de los vendedores. Por tanto, pulso en el botón seleccionar datos y en este cuadro de la parte superior borro el rango que he seleccionado previamente y ahora selecciono en la hoja únicamente los datos de los vendedores sin seleccionar la fila de total. Acepto y ya me ha desaparecido esa serie de los totales, ya me ha desaparecido del gráfico. Es decir, una vez que yo he creado mi gráfico, yo puedo en todo momento elegir qué datos quiero mostrar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál sería el siguiente? Bueno, ¿qué otra cuestión nos podemos encontrar respecto a los datos? Yo ahora mismo el gráfico lo tengo trazado de manera que las categorías son los vendedores, es decir, ahí lo que me está mostrando es para cada vendedor cuáles han sido las ventas en cada mes, suponiendo que fueran vendedores, ¿de acuerdo? Bien. Si yo no quisiera que fuera así, y a mí si lo que estoy haciendo es un estudio de las ventas por meses, a mí lo que me interesa es ver la evolución por meses de las ventas, porque quiero detectar un mes especialmente próspero en cuanto a ventas, pues entonces me interesará verlo al revés, ver para cada mes lo que ha vendido cada uno. En ese caso, pulso, vuelvo otra vez a la ficha de herramientas de gráficos, en la ficha diseño, y pulso en el botón cambiar entre filas y columnas. Cambiar entre filas y columnas, como estamos viendo, lo que hace es intercambiar la leyenda por el eje.
¿De acuerdo? Bien. Ese sería el siguiente paso. Es decir, he elegido el tipo de gráfico y he decidido que los datos que estaba trazando eran correctos. Bien, me preguntaba Andrés Eduardo si el gráfico agrupado 100% puede servir para un análisis de Pareto. Claro, efectivamente. Eso sería un gráfico agrupado, pero además es que los gráficos, los análisis de Pareto se hacen con dos tipos de gráficos, con un gráfico de columna y un gráfico de líneas. También podemos elegir diferente tipo de gráfico para cada serie, ¿vale? Lo vemos en un momentito. Cuando hemos elegido el tipo de gráfico, yo puedo seleccionar, en el propio gráfico selecciono una serie, hago un clic en una de las columnas, en este caso, y en esa misma ficha de diseño puedo pulsar en este botón de cambiar tipo de gráfico. Y yo aquí puedo elegir un tipo de gráfico diferente, que en este caso me lo va a aplicar, bueno, ahora no, porque lo tendría que cambiar, primero lo tengo que hacer en orden, me cambiaría el tipo de gráfico, ¿de acuerdo? Es decir, puede ser un gráfico agrupado, pero también puede ser un gráfico con dos tipos de gráficos, ¿de acuerdo? La única cuestión es que para tener dos tipos de gráficos, el gráfico tiene que ser plano, no admite gráficos en 3D, por ejemplo, de columnas, con un gráfico de líneas. Voy a hacer un ejemplo. Vale, vamos a ver. Cambio aquí. Elijo un gráfico de columna plano, pero voy a hacer un ejemplo que sea significativo. Y voy a cambiarlo así. Y voy a cambiar el rango de datos y voy a incluir de nuevo los totales. Bien, y ahora aquí tengo la serie total, es decir, estos son para cada uno de los meses las ventas de cada vendedor y además el total. Si yo voy aquí ahora a cambiar tipo de gráfico y elijo un gráfico de línea, bien, ahí lo tendría, ¿vale? Me está mostrando con columnas las ventas de cada vendedor y con línea el total del gráfico. Lo que ocurre es que si tenemos dos tipos de gráficos en datos numéricos como estos, en los que los valores son muy distintos, son muy dispares, yo tengo valores en los totales de 24.000, cuando en ventas de cada uno tengo valores de 1.000. Entonces, en ese caso, lo que podemos hacer también es, ahora veremos dónde, pero en las opciones de gráfico, ahora todo esto ahora lo vamos a ver, era solamente por contestar a esa pregunta y no dejarla en el aire. En el panel de gráficos podemos decidir que lo trace en el eje secundario, es decir, cuando vamos a utilizar dos tipos de gráficos, debemos, por un lado, que sean dos gráficos que se puedan ver, es decir, no puedo elegir un gráfico de columnas y un gráfico de áreas porque una de las series me va a tapar a la otra. Pero, por ejemplo, un gráfico de columnas o de áreas con uno de líneas sí, pero después debo trazar esa serie que voy a querer diferente, trazarla en el eje secundario para que me cree dos escalas, una a la izquierda y otra a la derecha. ¿De acuerdo? No sé si con esto, Andrés, ha quedado más claro. Los datos se relacionan, pregunta Dulce Margarita, si los datos se seleccionan sin títulos. No, los datos se seleccionan con títulos porque es la forma de que nos añada las etiquetas, tanto en el eje de X como en la leyenda. Bien. No sé si a Andrés ya le ha quedado más claro. Tienes que seleccionar el gráfico. Bueno, ahora lo vamos a ver y si no, de todos modos, envíame una consulta a través del foro y te sumo un ejemplo hecho para que lo puedas ver. Vale, de acuerdo. Bien, pues continuamos entonces. Bueno, esto era solamente, a ver, como os decía, manejar los gráficos en Excel, pues podríamos estar
5 semanas y todavía nos faltaría tiempo para ver los gráficos enteros en Excel, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, pues para que no quedara la duda en el aire, por eso lo he hecho, ¿de acuerdo? Bien, entonces, hasta el momento lo que hemos hecho ha sido, voy a quitar el gráfico para retomar en lo que estábamos. Bien, hasta el momento lo que he hecho ha sido, he seleccionado los datos con títulos para que nos añada las etiquetas y en insertar, en este botón de insertar gráfico, hemos elegido en todos los gráficos el tipo de gráfico y el subtipo de gráfico. Y después, una vez que el gráfico ya está en la hoja de cálculo, en esa ficha de herramientas de gráficos, en la ficha de diseño, pulsamos en el botón seleccionar datos y desde aquí podemos modificar los datos que teníamos trazados. Aceptamos y también a través de esa ficha de diseño podemos intercambiar las filas por las columnas, que al final lo que estamos haciendo es intercambiar la leyenda por el eje. Bien, con esto ya tendríamos nuestro gráfico creado con los datos que queríamos crear. Ahora tenemos que darle formato, podemos tener necesidad de darle formato. Bien, para eso podemos saber cómo se denomina cada una de las partes del gráfico y hacerlo a través de la ficha que hemos visto de formato del gráfico aquí, pero como os decía, no vamos a necesitar utilizar esa ficha. Nos va a ser mucho más cómodo si lo hacemos directamente sobre el gráfico. Cualquier parte del gráfico que queramos modificar, independientemente de cómo se denomine, y no hace falta que sepamos cómo se llama, simplemente hacemos un clic con el botón derecho del ratón sobre la parte que queremos modificar. Por ejemplo, quiero darle un color a todo lo que es el gráfico. Pues hago un clic con el botón derecho del ratón sobre la parte libre del gráfico y en ese menú contextual del ratón siempre vamos a encontrar una opción que se denomina formato de la parte del gráfico sobre la que hayamos hecho el clic o dar formato a la parte del gráfico sobre la que hayamos hecho el clic. En cualquier caso, el icono es ese icono de gráfico con un pincel que encontramos ahí y, por tanto, ese es el que nos va a abrir siempre el panel de formato del elemento sobre el que hayamos hecho el clic. Aquí tenemos este panel que ahora se denomina formato del área del gráfico, porque yo he hecho el clic sobre esa parte que se denomina área del gráfico. Bien, aquí tenemos por un lado los colores, ahí lo tenemos rellenos y líneas, por otro lado tenemos otro icono en esta parte superior con efectos, pues para ponerle sombra, para darle efectos de glow, por ejemplo, bordes, efectos 3D, etcétera. Si yo quiero cambiarle el color, pulso en ese botón que tiene un cubo con pintura y me vengo aquí, tengo los bordes por un lado y por otro lado tengo los rellenos. Bien, la forma de manejar estos paneles, porque ahora mismo yo no tengo ninguna opción, es expandiendo cada uno de esos submenús a través de esa flecha blanca que encontramos ahí. Si yo hago un clic, se me expanden los menús de relleno. Ahora ya puedo elegir relleno sólido y aquí elijo el color que quiera de relleno, teniendo en cuenta que es un panel de propiedades, es decir, no es un cuadro de diálogo y por tanto no hay un botón de aceptar. Cuando yo voy eligiendo los cambios se van aplicando automáticamente. Si yo quisiera dejarlo sin relleno otra vez, pues entonces tendría que pulsar en sin relleno y automáticamente se quitaría el relleno o con un relleno blanco que era como estaba, para que no se vea por detrás la cuadrícula de la hoja. Bien, yo puedo cerrar el panel. Y si yo ahora quiero cambiar el color de una de las columnas, de una de las series, pues hago un clic con el botón derecho del ratón sobre una de las series, se quedan, como veis, seleccionadas todas y con el botón derecho del ratón sobre una de las seleccionadas vuelvo a encontrar ese icono, que en este caso se denomina dar formato a serie de datos. Me abre el panel y vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a tener el botón de los rellenos, vuelvo a tener el botón de los efectos y además tengo un botón de opciones. Esas opciones también van a depender del elemento que yo haya seleccionado. En este caso son opciones de serie de datos que ¿para qué me sirven? Pues para trazar en el eje secundario, que es lo que he hecho antes. Yo puedo trazar una serie en el eje secundario. Lo que ocurre es que si es el mismo tipo de gráfico me va a tapar las columnas que están detrás. De ahí la necesidad de cuando queremos hacer eso poner dos tipos de gráficos dentro del gráfico. ¿De acuerdo? Que era lo que estaba comentando antes.
Bien, lo dejo en el eje principal y aquí también puedo modificar la superposición de las series para que queden más o menos separadas o el intervalo entre las categorías que sea mayor o menor. Bien, si yo lo que pretendo es cambiarle un título al gráfico, como teníamos en el ejemplo, aquí en el ejemplo, en este, por ejemplo, tenemos ventas de enero. Yo le puedo poner aquí un título, simplemente lo selecciono y escribo. Bien, si yo no quiero que me aparezcan, voy a cambiar de nuevo entre filas y columnas. Si yo no quiero que aquí me aparezcan todos los nombres, por ejemplo, cuando estamos trazando los meses del año, imaginaos los 12 meses del año, se tienen que mostrar las 12 etiquetas con el nombre de cada uno de los 12 meses. Y a veces o tenemos que poner la letra muy pequeña para que quepa en el ancho del gráfico o tenemos que ampliar muchísimo el gráfico porque si no, no vemos las etiquetas. Bien, pues tenemos una opción que es ocultar una sí y una no. Va a seguir trazado entero, pero se va a ocultar una sí y una no. Bien, para eso, como lo que yo quiero modificar es el eje de X, pues hago un clic con el botón derecho sobre el eje de X y me vuelve a aparecer el mismo icono. Hago un clic y ahora el panel se denomina dar formato al eje. Y en este caso también tenemos la opción de relleno, tenemos la opción de efectos, tenemos la opción de cuadro de texto porque son textos y tenemos en este caso las opciones del eje. Y en ese caso tendríamos que elegir en etiquetas, expando el menú y aquí especifico la unidad de intervalo en 2 para que me muestre solamente una sí y una no, es decir, cada 2 etiquetas. Si yo quisiera darle un color, por ejemplo, a este fondo, como el que tenemos en el ejemplo, pues hago un clic en esta zona, pulso en ese botón, me muestra el panel de formato de línea de trazado, que es como se denomina a la cuadrícula del gráfico, y yo ahí puedo elegir un relleno de trama, por ejemplo. Aquí puedo elegir la trama, puedo elegir, aquí vemos el color del primer plano, que sería la trama, el color del fondo, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿cómo le damos formato al gráfico? Pues simplemente con un clic con el botón derecho sobre la parte que queramos modificar y eligiendo ahí la opción de formato. Y con eso ya tenemos nuestro gráfico creado y dado formato. Aquí teníamos otro ejemplo. Bien, un gráfico en 3D. Pues selecciono la tabla, voy a seleccionarla toda, aunque no sea eso lo que yo quiera hacer. Me voy a insertar. Elijo el botón de gráficos, todos los gráficos, columna agrupada en 3D porque no está apilada. Acepto. Pero yo no quiero trazar, primero, no quiero que la serie sean los meses, sino al revés. Quiero que en los meses sean las categorías. Por tanto, cambio entre filas y columnas. Pero yo quiero que solamente me trace el mes de enero. Por tanto, me voy a seleccionar datos, borro lo que encuentro en el rango de datos del gráfico y ahora selecciono solamente esos datos. Acepto y ya tengo un resultado similar al que tenemos en el modelo. Bien, yo ahora podría ir cambiando, estos son rellenos de imagen, yo podría hacer un clic con el botón derecho del ratón sobre esa columna, me voy a dar formato a serie de datos y en el relleno también puedo elegir aquí relleno con imagen y insertar imagen desde, aquí tendría que ir mi archivo y buscar una imagen que yo tuviera guardada para poder rellenar esa columna. Bien, yo os decía que podemos dar formato con un clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier parte del gráfico, pero para eso la parte del gráfico tiene que estar. Si no está, no le puedo dar formato. Aquí vemos unas etiquetas con los valores de esas columnas. Para añadir elementos al gráfico, en esa misma ficha de diseño de herramientas de gráficos, el primer botón que tenemos aquí a la izquierda es agregar elemento de gráfico. Desde ahí es desde donde vamos a añadir todas aquellas partes del gráfico que queramos mostrar. En este caso, lo que quiero son etiquetas de datos. Elijo llamada de datos.
Y una vez que ya las tengo, ya sí las puedo modificar con el botón derecho del ratón. Por tanto, hago un clic con el botón derecho del ratón sobre las llamadas y me voy a formato de etiqueta de datos. Y aquí tengo el panel que ahora se denomina formato de etiqueta de datos. Y vuelvo a tener este botón de opciones, como ya hemos visto. Y aquí elijo y digo que no quiero el nombre de la categoría, sino que quiero solamente el valor. Y ya solamente me va a poner, porque no lo he modificado, bueno, como estáis viendo, a ver, que no me está dejando modificar el gráfico. Bueno, vamos a hacer una cosa, voy a... Bien, se me ha quedado... A ver, un segundo. Vale, voy a intentar volverlo a abrir. Un segundito. Bien, bueno, lo he vuelto a abrir el archivo, como me estaba dando problemas el archivo, no me dejaba modificarlo. Vuelvo al lugar donde nos habíamos quedado. Bien, y voy a volverlo, voy a hacerlo desde aquí. Vale, voy a hacerlo en este, vale, ahí lo tenemos. Botón derecho del ratón, formato de etiqueta de datos y así lo teníamos antes, ahí lo estamos viendo. Si yo quiero quitarlo, desactivo ahí el nombre de la categoría. Es decir, con un clic con el botón derecho del ratón sobre la parte que queremos modificar, todo lo que tenemos que hacer es buscar las opciones en ese panel. Teniendo en cuenta además que ese panel tiene opciones comunes para todos los elementos del gráfico. Siempre vamos a encontrar en este icono del cubo los rellenos y los bordes. Siempre vamos a encontrar los efectos artísticos o los efectos de objeto en este icono que tiene un pentágono. Y siempre vamos a encontrar en aquellas partes del gráfico que puedan tener opciones, ese icono con un gráfico que es donde vamos a encontrar todas las opciones. Y todo lo que tendremos que hacer será buscar las opciones. Si son opciones de serie, pues podremos trazar en el eje secundario. Si son opciones de etiqueta, pues podremos cambiar las etiquetas, el elemento de la etiqueta. Si son opciones de eje, como hemos visto antes, podemos ocultar las etiquetas del eje. Es decir, lo que tenemos que saber es abrir ese panel con el botón derecho del ratón, siempre a través de ese menú, de ese icono de formato de la parte del gráfico sobre la que hayamos hecho el clic, y después sabernos mover por ese panel a través de esos botones que tenemos ahí y expandiendo a través de esas flechas blancas o negras, según esté expandido o comprimido, los submenús que encontramos en ese panel. Bien, en la parte inferior de este archivo que teníais, también teníamos un gráfico circular. La diferencia de los gráficos circulares respecto a los demás es simplemente que solamente admiten una serie de datos. Es decir, yo puedo ver las ventas en un mes de cada uno de los vendedores o las ventas de un vendedor en cada uno de los meses, pero no podré trazar las ventas de todos los vendedores en todos los meses del año, porque solamente tiene un eje.
Esa es la única diferencia. Para hacerlo, pues lo hacemos igual. Simplemente seleccionamos los datos de la serie que queramos trazar. Yo en este caso he elegido enero. Nos vamos a la ficha insertar. Nos vamos al cuadro de insertar gráficos. Elegimos un gráfico circular. Y dentro del gráfico circular, pues podemos elegir si lo queremos plano o en 3D. Tenemos una opción más en los gráficos circulares y es separar los sectores. Cuando queremos destacar un sector, separándolo por el motivo que sea. Para poderlo hacer es importante saber cómo se selecciona, porque lo podemos hacer con el ratón, pero es importante saber cómo se selecciona. Para hacerlo, hacemos un clic en uno de los sectores. Y como veis, quedan todos los sectores seleccionados con esos botones de selección de objeto de Office. Ahora hago un clic en el sector que quiero mover y se queda únicamente ese sector seleccionado. Y ahora ya, con el botón principal del ratón, puedo pulsar y arrastrar. Y con eso lo estoy moviendo. Todo lo demás lo vamos a manejar igual que con cualquier otro gráfico. Botón derecho del ratón, formato de la parte que queramos modificar, opciones, en este caso, de la parte que corresponda y nos movemos por el panel. La única cuestión es esa, saber seleccionar un solo sector. Para ello, hacemos un clic en uno, se seleccionan todos, hacemos un clic en el que queremos mover y ya con ese seleccionado ya podemos moverlo. Porque si lo hacemos directamente sobre un sector y tiramos, se nos van a seleccionar, se nos van a separar todos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es hacer un clic sobre uno de ellos, otro clic sobre el que queremos seleccionar, no doble clic, sino primero un clic y después otro, y ahora ya tiramos del sector que queramos modificar. Después, si queremos añadir etiquetas o lo que queramos añadir, pues nos vamos de nuevo a la ficha de diseño de la cinta de herramientas de gráficos y en el primer botón de la izquierda, en agregar elemento de gráfico, elegimos, en este caso, etiquetas de datos. Y después, si queremos modificarlas, como hemos visto, pues botón derecho del ratón sobre las etiquetas. Estas son las cuestiones del directo, que otra vez Excel no me deja seleccionar las etiquetas, como he hecho antes. Y botón derecho del ratón, elegiríamos formato de etiqueta de datos. Y aquí, es que no me va a dejar hacerlo. Nada, no me lo está modificando como antes. Bueno, sería la misma opción. Es una cuestión simplemente de que se me está quedando bloqueado y no me deja modificar el gráfico como lo he hecho antes. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, en este ejemplo, teníamos también... Bueno, ahora ya no me deja hacerlo. Bueno, en la parte inferior del archivo, otra vez, vale, teníamos también este gráfico, un gráfico con dos ejes. Para hacer eso, todo lo que tenemos que hacer es lo que hemos visto al principio. Seleccionamos los datos que queremos trazar, por ejemplo, imaginemos que queremos trazar los datos de un vendedor y además, de un vendedor, así, y el total. Y me voy a insertar el gráfico. Si yo quiero que sea un gráfico de líneas, pues elijo gráfico de líneas. Puedo elegirlo con marcador en estos subtipos. Y una vez que me muestra el gráfico, yo puedo elegir, en este caso, por ejemplo, el total para que los valores sean reales. Porque si no, ¿qué ocurre? Que como yo tengo unos valores muy bajos, en el caso de los vendedores, aquí, pues me está trazando todos los datos, claro, entre el 0 y el 5000. ¿Por qué? Porque luego tengo unos datos de 24.000, por tanto, me tiene que preparar la escala para poder trazar tantos valores. Entonces, cuando los valores son tan dispersos, debemos crear un gráfico con doble eje. Para ello, hacemos un clic en la serie de datos que queremos modificar, botón derecho del ratón, dar formato a serie de datos y en las opciones de serie, aquí lo vemos, elegimos gráfico secundario. Y ahora ya tenemos dos escalas. En el eje principal me está trazando los datos de María y en el eje secundario, que es el de la derecha, me está mostrando
los datos del total, de forma que ahora ya sí es representativo el gráfico. La cuestión es que a veces creamos los gráficos y por no saberlos modificar, pues no son representativos, ¿de acuerdo? Bien, me pregunta Dulce Margarita si tenemos varios datos en diferentes hojas, con tan solo seleccionar y enviar a la hoja de gráficos es suficiente. Sí, podemos crear, estos gráficos están creados en la hoja de cálculo, pero los gráficos se pueden mover y tener una hoja de gráficos que imagino que es eso a lo que te refieres. Para cambiarlos de sitio, con el botón derecho del ratón sobre un gráfico, tenemos aquí la opción de mover gráfico y ahí podemos elegirlo, podemos crearlo como objeto y ahí elegimos gráficos o una tabla dinámica, o una hoja, la que sea. Imagino que es esto a lo que te refieres. Es decir, creamos una hoja de gráficos y ahí metemos los gráficos. Entiendo que era esa la pregunta. Vale, pues eso, sí, simplemente eso. Los podemos luego mover con el botón derecho del ratón, podemos elegir ahí la opción de mover gráfico para elegir dónde lo queremos meter. También lo podemos cortar y pegar, pero tenemos la opción ahí de poder elegir dónde lo queremos mover. Bien, pues como veis, las opciones son muchísimas, pero si seguimos estas directrices, no nos van a dar ningún problema los gráficos, no vamos a tener ningún problema en manejarlos, simplemente siguiendo esas pautas. Seleccionamos, insertamos el gráfico, comprobamos el tema de datos y si no lo modificamos a través de seleccionar datos o de cambiar filas y columnas y después con el botón derecho del ratón dar formato a la parte que hayamos seleccionado. Y nos movemos por estos paneles sabiendo que los iconos son siempre los mismos con los mismos submenús y que vamos a encontrar en las partes del gráfico que lo tienen, porque no es en todas, este icono con un gráfico que son las opciones del elemento que hayamos seleccionado. Lo hemos visto en opciones de etiqueta, lo hemos visto en opciones del eje de X, lo hemos visto en opciones de serie de datos, es decir, movernos así. Y con estas pautas vamos a poder crear gráficos y vamos a poder modificar todos aquellos gráficos que nos puedan llegar hechos. ¿De acuerdo? Bien. Pues esta es la utilidad de los gráficos, el resumen visual o la representación visual de todos los datos que tengamos almacenados. Pero realmente no nos está resumiendo. Lo que está haciendo es hacernos un resumen, bueno, se puede denominar resumen visual. Pero si lo que queremos es resumir, cuando tenemos una tabla, imaginemos un caso, una tabla de 50 columnas con 1000 filas, y yo quiero saber, por ejemplo, imaginemos que son ventas también, tenemos, pues no sé, el artículo, el vendedor, la zona donde lo ha vendido, el cliente, el importe, la fecha y todos los datos que necesitemos. Y yo quiero saber cuánto ha comprado un determinado cliente, yo puedo hacer un gráfico, pero voy a ver todos los datos. Con las tablas dinámicas lo que voy a conseguir es resumir todos esos datos y que yo pueda elegir un cliente y me muestre todos los datos de ese cliente. Por tanto, la utilidad de las tablas dinámicas es el resumir una gran cantidad de datos. A veces nos empeñamos en crear una tabla dinámica cuando realmente no tiene sentido. La tabla dinámica tiene sentido cuando tenemos una serie de datos que se están repitiendo, es decir, una serie de clientes que a lo largo de las 1000 filas se repiten porque han hecho diferentes ventas. Una serie de vendedores, puedo tener 15 vendedores y esos 15 vendedores a lo largo del año han podido hacer 25.000 ventas. Y yo lo que quiero ver es resumir por vendedor. Esa es la utilidad de la tabla dinámica, cuando yo quiero resumir esa cantidad de datos. El problema de las tablas dinámicas no es su creación, que ahora vamos a ver que al final es algo mecánico como lo del gráfico. Si seguimos unas pautas, vamos a saber crear la tabla dinámica. El problema de las tablas dinámicas es la reflexión personal que tenemos que realizar para poder saber qué es lo que quiero resumir, qué es lo que quiero mostrar en esa tabla dinámica y, en función de eso, crear esa tabla dinámica. Pero para eso también tenemos herramientas y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que me tengo que plantear para saber cómo tengo que diseñar esa tabla dinámica? Porque en el caso de los gráficos está claro, yo selecciono la tabla y luego quito lo que no quiero. Pero en el caso de las tablas dinámicas, yo tengo que colocar
esos campos de la tabla original dentro de la tabla dinámica. Y ahí es donde suele venir la complicación. Como os digo, en la reflexión personal, en saber qué quiero mostrar y cómo lo quiero mostrar para saber cómo la tengo que crear. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a continuar con las tablas dinámicas. Bien, en ese archivo, bien, tenemos una serie de datos. Aquí tenemos una tabla muy pequeña para poder ver claramente cómo se realizan y cuál es el objetivo, pero imaginaos que eso, en lugar de tener 15 filas como tenemos aquí o 14, tuviéramos 1000 filas. Al final yo ahí tengo la venta de 2 productos, estoy analizando la venta, o estoy relacionando más bien, la venta de 2 productos, 2 vendedores que venden en 3 regiones diferentes. Pero si yo tengo 1000 filas, yo tengo esos datos repetidos. Ahí es donde tiene utilidad la tabla dinámica. ¿Para qué? Porque yo puedo querer extraer conclusiones y yo quiero ver lo que se ha vendido en cada región, lo que ha vendido cada vendedor, lo que ha vendido cada vendedor en cada región, lo que se ha vendido en cada región de cada producto, lo que ha vendido cada cliente de cada producto. Eso es lo que yo tengo que plantearme. ¿Qué es lo que yo quiero mostrar en la tabla dinámica? Bien, para crear la tabla dinámica también hay que seleccionar los datos, que eso es lo primero que tenemos que hacer, seleccionar toda la tabla. Para ello, bueno, yo voy a copiar los datos en otro archivo nuevo para que no me dé problemas de nuevo el archivo. Bien, yo primero selecciono los datos y ahora en la ficha insertar, el primer grupo que tenemos en la ficha insertar, que es la misma en la que hemos hecho los gráficos, tenemos el grupo de tablas dinámicas. Bien, el segundo botón, que tiene una interrogación, es para crear una tabla dinámica a través de un asistente, pero el objetivo es saberla crear desde cero. Por tanto, lo vamos a hacer a través del primer botón. Elegimos tabla dinámica y ahí tenemos ese cuadro. ¿Qué es lo primero que tenemos que indicar? ¿Dónde está la tabla? Aquí lo tenemos. ¿Y dónde queremos colocar la tabla? La podemos crear en una nueva hoja de cálculo y me la va a crear en una hoja, me va a crear una hoja nueva que va a colocar delante de donde tengo los datos, o lo puedo crear también en una determinada hoja de cálculo que ya tenga. Pero para ello tengo que tener la hoja creada y tengo que colocar el cursor aquí e indicar a partir de qué celda la quiero crear. Yo lo voy a hacer ahora en esta misma hoja para tenerlo todo en la pantalla. Acepto y como veis no se ha creado nada. Lo único que se ha creado es un área de diseño, pero no se ha creado la tabla dinámica. La tabla dinámica hay que construirla y se construye a través de este campo, de este panel que nos ha aparecido a la derecha con los campos de tabla dinámica. Si yo ese campo lo pierdo, que puede ser que lo cierre, para recuperarlo tengo que hacer un clic con el botón derecho del ratón sobre la tabla, sobre ese área de diseño que ha creado y elegir ahí mostrar lista de campos. Si yo salgo de la tabla del diseño de tabla dinámica, me desaparece ese panel, pero cuando yo vuelvo a hacer un clic en la tabla me vuelve a aparecer. En el único caso en el que no aparece, si yo lo he cerrado por error o por lo que sea, para volverlo a mostrar, botón derecho del ratón sobre el área de diseño y elijo mostrar lista de campos. Bien, y yo ahora tengo que colocar los campos. Los campos en la tabla dinámica se pueden colocar en filas o en columnas. Yo lo primero que tengo que hacer para crear una tabla dinámica es plantearme qué quiero mostrar, qué quiero ver en esa tabla dinámica. Según estos datos que yo tengo aquí, ¿qué puedo querer hacer? Yo puedo plantearme y decir, bueno, yo lo que voy a analizar, lo que quiero saber es cuánto se ha vendido. A mí me interesa resumir por región. Quiero ver cuánto se ha vendido por región y qué productos se han vendido, por ejemplo, pero fundamentalmente cuánto se ha vendido por región. Bien, pues eso que decimos, ese campo que nombramos detrás de ese por, quiero verlo por región, ese campo es el que yo me tengo que llevar a ese diseño de la tabla dinámica a través de este panel y a través de esta zona inferior del panel. Aquí vemos 4 áreas de la tabla dinámica, los filtros, los veremos al final, columnas, filas y valores. Yo me lo voy a llevar ahora a filas y luego os voy a explicar por qué.
para llevármelo al área de filas de la tabla dinámica, todo lo que tengo que hacer es coger de aquí el campo región con el botón principal del ratón, con el botón izquierdo, salvo que lo tengamos configurado para personas zurdas, lo cojo con el botón izquierdo y lo arrastro, como veis se está moviendo, lo llevo en el puntero del ratón, hasta que está el puntero en ese campo de filas y además me muestra esa línea horizontal verde. Cuando ya lo tengo ahí, suelto el ratón y automáticamente me acaba de pasar a mi tabla dinámica. Aquí lo tenemos. Ahora, yo tengo que resumir. Lo que querré resumir será cuánto he vendido. También podría ser cuántas operaciones se han hecho. Pero bueno, el ejemplo más normal sería la suma, cuánto he vendido. Para eso tengo que utilizar un campo numérico. En este caso, el campo numérico son las ventas, porque lo que quiero ver es la suma de ventas por región. Por eso os decía, ese campo que decimos después de ese por es lo que nos llevamos a los encabezados de fila. Y el campo numérico al área de valores que encontramos aquí. Cogemos el campo ventas y nos lo llevamos a la zona de valores. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues aquí esto es la suma de todas estas ventas, pero de la región este, de la región norte y de la región sur. Ahora, si yo además lo quiero ver desglosado por vendedor, yo sé que eso es el total que se ha vendido en la zona sur, pero ahora quiero ver cuántas de esas ventas corresponden a cada uno de los dos vendedores que yo tengo. Pues para ello, cojo el campo vendedor y me lo llevo también a filas, debajo del campo de región, y suelto el ratón. Y ahí ya lo tengo desglosado. También lo podría haber creado en columnas y yo puedo mover los campos de estas áreas, los puedo trasladar con el ratón. Yo puedo coger ahora el campo vendedor y me lo puedo llevar a columnas y entonces me lo mostraría así. En este caso, ¿qué es lo que me está mostrando? Me está mostrando el total de ventas de cada vendedor y la fila es el total de los dos vendedores. Depende cómo lo queramos ver, pero siempre la forma más fácil de verlo en una tabla dinámica es colocándolos todos en filas. ¿Por qué? Porque imaginemos que, bueno, aquí no tenemos todos los meses, pero lo voy a poner. Voy a quitar el campo vendedor. Para sacar un campo de una tabla dinámica, simplemente lo cogemos con el ratón y lo sacamos. Y ahora voy a coger el campo mes y me lo voy a llevar a columnas. ¿Qué es lo que hace? Lo mismo de antes. Este es el total general, el total de ventas en la zona este, pero desglosado con las ventas en cada mes. Si el objetivo de la tabla dinámica es resumir los datos, tenemos que tratar de que el resumen sea lo más concreto posible. Y los campos en columnas son menos concretos que los campos en filas. Yo lo voy a ver mucho más claro si en lugar de colocar ahí los meses, lo coloco aquí, en filas, porque ahí sí estoy viendo el desglose. Entonces, eso ya depende de lo que vayamos a hacer. Imaginemos que eso es así y que yo tuviera un campo, por ejemplo, que fuera pagado, por ejemplo, o facturado, ¿vale? Yo tuviera aquí un campo que fuera facturado y que aquí tuviera un campo que en unos casos fuera así, en otros fuera no. Voy a hacerlo. Vale. Y yo quisiera ahora que dentro de eso me lo desglosaran dos columnas, la parte facturada de la que no está. Pero vamos, ¿qué ocurre? Que no tengo aquí ese campo facturado. Cuando se hacen modificaciones en la tabla de origen, las tablas dinámicas no se actualizan solas, hay que actualizarlas. Para actualizarlas, nos ha aparecido también una cinta de herramientas de tabla dinámica por encima de la cinta de opciones, como la que nos aparecía antes con los gráficos, que tiene dos fichas también. Tenemos una ficha de analizar y tenemos una ficha de diseño. En la ficha de analizar, aquí encontramos cambiar origen de datos, similar al cuadro que hemos visto antes en los gráficos. Y como veis, me ha seleccionado o me ha preseleccionado el rango que yo he seleccionado al principio. Pero como mi rango ha cambiado, yo también lo puedo modificar. Lo borro e incluyo ahora el campo que acabo de crear y acepto.
y ahora ya tengo aquí mi campo facturado. Para añadirlo a la tabla dinámica, porque no se ha añadido, porque lo tengo que añadir yo, ya hemos visto que la tabla dinámica la construimos, tengo que coger ese campo facturado y llevármelo a columnas. Y ahora sí lo tengo desglosado. Con esto yo lo que quería ver es que lo habitual en las tablas dinámicas es crear esos campos como encabezados de fila, porque el resumen es más concreto y porque vamos a verlo mejor en un solo golpe de vista, que no si lo tenemos que ver en horizontal en varias columnas. Pero es cierto que hay campos que sí que es más útil colocarlos en columnas. Pero eso depende de los datos. Entonces, como os decía al principio, ¿cuál es el objetivo? El que sepamos crear la tabla dinámica. Porque después es simplemente una cuestión de colocar los campos en un lugar o en otro. Realmente, para manejar una tabla dinámica, lo único que necesitamos es saber esa reflexión que os decía, cómo quiero ver los datos, eso es lo primero que me tengo que plantear, y ese campo es el que me lleva a un encabezado de fila. El campo numérico que quiero resumir a valores, y a partir de ahí todos los niveles de concreción o de detalle que yo quiera incorporar a la tabla dinámica, voy arrastrando esos campos o bien a la zona de encabezado de filas o bien a la zona de columnas. Y ya por último tenemos un campo filtro. El campo filtros es un campo que queda fuera de la tabla dinámica y que sería un campo principal de filtrado. Imaginemos en este caso que yo estos datos después los voy a querer ver de un producto o de otro. Es decir, pues ese sería un ejemplo. Otro ejemplo, imaginemos que estamos analizando las ventas también de los 3 últimos años y que yo quiero ver todo esto, pero tengo datos de años y que yo luego solo quiero ver para cada año. Ese dato de ese campo que voy a utilizar como campo principal de filtrado, me lo tengo que llevar al área de filtros y me lo llevo de la misma forma. Tomo en este caso el campo producto y me lo llevo a filtros. Y como veis, va a estar por encima de la tabla dinámica. No ha habido ningún cambio porque eso está filtrado a través de esos desplegables mostrando todos los datos. Pero si yo elijo aquí un producto y acepto, ya me va a mostrar estos datos corresponden solamente al producto fax. Para quitar ese filtrado, hacemos un clic y elegimos otra vez todas. Y esos mismos desplegables son los que nos permiten filtrar los datos de la tabla dinámica. Yo ahora estoy viendo todos estos datos, pero imaginemos que yo soy el delegado de la zona sur y que no me interesan ni los datos de la zona este ni de la zona norte. Yo quiero ver solamente los datos de la zona sur, quiero mostrar eso en la tabla dinámica porque tengo una reunión donde quiero mostrar los datos de mi zona. Bien, pues para eso elegimos aquí en este desplegable, elijo la zona, desmarco, seleccionar todo y marco la zona sur y acepto. Y ahora ya solamente me muestra los datos de la zona sur. Si yo además quisiera verlo solamente de un determinado producto, pues entonces elegiría aquí, en el campo de filtro, el producto del que quiero mostrar los datos. Estos desplegables los veremos la próxima semana en el manejo de datos, que ahí es donde vamos a ver los filtros de Excel. Los filtros son los mismos en las tablas dinámicas que en las tablas de datos. Y eso lo veremos en profundidad, cómo manejar todos esos desplegables, ¿de acuerdo? Pero una vez que ya tenemos la tabla dinámica creada, podemos tener necesidad de filtrarla. Bien, como veis, no hay ninguna dificultad en la creación en sí de la tabla dinámica. La dificultad de las tablas dinámicas viene de lo que os decía, del planteamiento personal de saber qué es lo que yo quiero ver en los datos. Pero si eso lo tenemos claro y fundamentalmente sabemos manejar este panel, modificando con el ratón la posición de los campos dentro de la tabla dinámica, no vamos a tener ningún problema. Solamente tenemos que saber cogerlos de esta parte superior y arrastrarlos, cambiarlos, como hemos visto, arrastrándolos, ahí lo vemos, y después modificando en los desplegables qué es lo que quiero mostrar, filtrar los datos de la tabla dinámica. Bien, ya solo nos queda una cosa más, y es ese resumen de valores, si es un campo numérico, por defecto nos va a aplicar la función de suma. Pero imaginemos que yo lo que quiero ver aquí no es la suma, sino lo que quiero ver es el promedio de ventas, por ejemplo, por mes.
En esta zona de valores dentro del panel encontramos aquí el campo que yo he añadido y ahora me está mostrando suma de ventas. Pero ahí tenemos un desplegable. Si yo hago un clic en este desplegable, aquí me encuentro con configuración de campo de valor. Hago un clic ahí y yo aquí puedo cambiar la función de resumen. Y ahora ya no me está mostrando la suma, sino el promedio. Y ya por último, lo que he mostrado antes. Si se hacen cambios en el origen de datos, no se actualizan. Cuidado con trabajar en línea. Cuidado con cada vez me mando, cada mes, tengo que crear una tabla dinámica sobre unos datos que yo tengo en un servidor. Y yo sé que esos datos cada mes van a cambiar. No hace falta que yo vuelva a crear la tabla dinámica. Si yo ya tengo construida mi tabla dinámica y ahora quiero pues analizar esto mismo, pero de otro mes, todo lo que tengo que hacer es irme a esa cinta de herramientas de tabla dinámica y dentro de la ficha analizar, cambiar el origen de datos y de nuevo volver a modificar los datos de origen. Y con eso mi tabla se va a actualizar. Pero si no, no. Las tablas dinámicas no se actualizan ellas solas. Hay que actualizarlas a través de ese botón de actualizar. ¿De acuerdo? Bien. Pues nada más. Ese era el objetivo de hoy. Ver los gráficos y las tablas dinámicas. Por un lado, los gráficos ya hemos visto qué pautas tenemos que seguir. Y por otro lado, las tablas dinámicas ya hemos visto que la creación en sí de la tabla dinámica no tiene ninguna complicación. La complicación es el planteamiento personal. Y ya por último, si queremos crear un gráfico basado en la tabla dinámica, todo lo que tenemos que hacer es lo mismo que hacemos para los gráficos normales. Basta con que tengamos una celda de la tabla seleccionada y nos vayamos al menú de insertar. Como veis, si ya estoy dentro de una tabla dinámica, ya se me ha desactivado todas las opciones de tabla, porque ya la tengo creada. Pero sí tengo aquí los gráficos. Elijo el gráfico como hemos hecho antes y la única diferencia con un gráfico estático es que me muestra los mismos desplegables que yo tenía en la tabla dinámica para que yo también pueda elegir qué es lo que quiero mostrar en el gráfico. Pero siempre teniendo en cuenta que el gráfico y la tabla dinámica están vinculados, es decir, cualquier cambio que hagamos en el gráfico se va a reflejar en la tabla, como así ha ocurrido ahora, y al revés, cualquier modificación en la tabla se va a modificar en el gráfico. Pero la forma de darle formato y de crearlo es exactamente la misma, salvo el tema de datos, que lo va a crear sobre toda la tabla dinámica. Bien, pues este era el objetivo de hoy. Ver, como os decía, tanto la representación visual a través de los gráficos como el resumen de grandes cantidades de datos a través de las tablas dinámicas y, sobre todo, el saberlo modificar. Os decía que cada vez más se están imponiendo las tablas dinámicas porque realmente es una importante herramienta de Excel, pero a veces simplemente no sabemos modificarla. Ya no es que no sepamos crearla, es que tampoco sabemos modificarla. Pues la podemos modificar como acabamos de ver. Simplemente me meto dentro del diseño de la tabla dinámica y hago las modificaciones que necesite hacer sobre ella. ¿De acuerdo? Bien, pues... A ver, creo que había preguntas. ¿Se pueden agregar ambas, suma y promedio, en la misma tabla dinámica? Sí, sí, sí. Sí, podemos añadir los campos que queramos. Vamos a ver. Bien, yo ahí ya he añadido los dos. En una tengo el promedio y en la otra tengo la suma. Ah, vale. Bueno, me pregunta Alejandro, una clase de Power Pivot. Pues, bueno, esto es un curso de Excel, de introducción a Excel y bueno, pues según la demanda, pues habrá clases específicas de tablas dinámicas, efectivamente de Power Pivot, de gráficos, pues bueno, pues diferentes herramientas de Excel que no se pueden ver en un curso como este.
pero que desde luego pues tienen todo el interés y toda la capacidad para poder manejar todas las herramientas, pues igual Excel financiero con todas las herramientas de análisis de datos, pues como Solver, como las búsquedas de objetivos, etcétera, etcétera. Es decir, Excel cada vez se está imponiendo más y sobre todo las herramientas son cada vez más potentes, pues igual el manejo a nivel online, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues seguro que sí, que según vaya habiendo demanda, pues se irán creando diferentes cursos. Bueno, pues por mi parte nada más, agradeceros a todos la asistencia, animaros a que manejéis todo este archivo y con todos los contenidos que habéis visto y que modifiquéis la tabla dinámica para que realmente os pueda surgir alguna duda y que una vez que ya lo tengáis claro y que me hayáis enviado las dudas y que, bueno, pues que ya creáis tenerlo claro, que realicéis el ejercicio de evaluación y que me lo enviéis, ¿de acuerdo? Pues nada más, desearos a todos feliz Navidad.